Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Honduras se enfrenta a una difícil situación. Por un lado, en varios mercados del país se han reportado alzas en los precios de varios productos importantes de la canasta básica, lo que vuelve casi inalcanzables los alimentos para las personas con escasos recursos que ahora deben buscar la forma de poder sostener su hogar. Sin embargo, de acuerdo a varios expertos, el problema podría empeorar, ya que la destrucción en infraestructura y el campo por las lluvias provocaron pérdidas que podrían dejar a la nación centroamericana al borde de una escasez de alimentos. Los estragos dejados por el temporal lluvioso registrado en septiembre, más el paso del ciclón tropical Julia por Centroamérica, dejaron graves pérdidas en el sector productivo que agudiza la deplorable vida de la mayoría de los hondureños, cuyos esfuerzos por sembrar los destruyó en unas horas las precipitaciones. Hasta septiembre de 2022, la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras, FENAC, indicó que en Honduras suman 789 millones de lempiras en pérdidas de cultivos en el actual invierno. Señaló que uno de los rubros más afectados es la exportación de banano. La FENAC explicó que hasta ese momento alrededor de 2.500 manzanas de caña de azúcar, 650 manzanas de cultivo de banano y unas 11.000 manzanas de siembra de frijoles y maíz se perdieron, y ese número pudo aumentar por las lluvias dejadas por la tormenta tropical Julia, que provocó inundaciones en el Valle de Sula y otros sectores del país. A los datos antes mencionados, la Secretaría de Agricultura y Ganadería para el lunes 10 de octubre se contabilizó 279 hectáreas de cultivo de banano y más de 70 millones de lempiras en pérdidas solo en el municipio de San Manuel, departamento de Cortés, donde señalan que los daños son irreversibles. Otro rubro que sufrió fue la palma africana, que se siembra en Cortés y Atlántida, y entre ambos departamentos se estiman que 49.000 hectáreas sufrieron por las inundaciones, detallaron desde la SAC. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada señala que según el Instituto Nacional Agrario, reporta que las pérdidas por la tormenta tropical Julia ascienden a 1.500 millones de lempiras concentrados en plantaciones de maíz, frijoles, arroz, plátano, banano, caña de azúcar, palma africana y ganado, lo que pone en peligro la seguridad alimentaria de los hondureños, ocasionando un retraso en la capacidad de generación de empleo. A todas estas pérdidas se les debe sumar los daños en la infraestructura vial, ya que muchos sectores productivos quedaron incomunicados por la destrucción de las carreteras, además de otras obras de contención que fueron sobrepasados por las inundaciones. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Es un gusto saludarles. Hoy ya es jueves. Hoy es jueves 13 de octubre. Vamos a hablar de un tema fundamental para el país. La producción nacional, el sector agropecuario. Desgraciadamente hemos sido golpeados por estas lluvias. Hay pérdidas millonarias. Hace un momento el subdirector del Instituto Nacional Agrario y un hombre de tanta trayectoria en esto me decía que han incrementado lo de las pérdidas. Saludo a don Rafael Alegría, subdirector del INAH. Bienvenido, Rafa. Gracias, Raúl, por la invitación y me alegra nuevamente estar en este foro. Ya días no venía, Raúl, no me invitaba. Y siempre estamos muy atentos, así es que gracias por la invitación, Raúl. El INAH, ¿qué maneja? ¿A qué departamentos de Honduras reportan las mayores pérdidas de cultivos? Me decía en la introducción, sí, que ha incrementado. Según la información que nosotros recibimos de parte de las regiones, los más afectados, Raúl y pueblo hondureño, es la costa norte, el departamento de Cortés, parte de Lloro, Copán, Lempira y Valle, ¿verdad? Choluteca igual. Bueno, es en todo el país, pero en menor cuantía, podríamos decir, los demás departamentos. Estos departamentos que, les reitero, fueron afectados tremendamente, ¿verdad? Tremendamente, y los efectos son bastante dramáticos, Raúl.
son dramáticos. Sí, voy a saludar a Sandra Deras, la gerente de fincas bananeras del sector Santiago, y también a don Héctor Castro, representante del sector de los productores de palma. Sandra, buenos días, gracias por estar aquí. Usted es la gerente de las fincas bananeras en el sector Santiago. Si nos habla al inicio de lo que ha pasado con la finca bananera. Buen día. Hola, buen día, don Raúl. Un placer estar aquí con usted para poder dar trazabilidad a toda la información, ¿verdad?, que está afectando al sector bananero. Tal como usted lo decía, pues son pérdidas millonarias las que ha tenido el sector en los últimos días, precisamente por el tema de las inundaciones. Desde antes de julio ya veníamos con algunas pérdidas que se han contabilizado de la mano con la Secretaría de Agricultura y Ganadería, y que en este momento, en la última contabilización, esas pérdidas ya ascienden a los 800 millones entre inversión y también lucro cesante. Sí, gracias. Don Héctor Castro, representante del sector de los productores de palma. Don Héctor, ¿cuál es la situación para ustedes? Buenos días. Buenos días, licenciado Raúl. Buenos días, licenciado Alegría. Por cierto, un saludo a la distancia. Rato no teníamos el gusto de verlo. Que por cierto, como el vino, se conserva muy bien. Saludos a Sandrita Dera, una muchacha joven, también una mártir de la situación de las inclemencias de las inundaciones acá en el Valle de Sula. Y en el tema que nos atañe, que es palma aceitera, pues quiero decirle que una situación atípica en estas inundaciones de este año, en el sentido de que esta y otra fueron más destructivos, hubo más caudal, pero la residencia que tenemos actualmente de estas inundaciones es mucho mayor. A este momento tenemos todavía más de 12.000 hectáreas de palma inundadas, anegadas. Tenemos miles de productores y miles de empleados que todavía no pueden entrar a las fincas. Es impresionante. Si usted hiciera una toma aérea del sector de Orraco, Esterodillos, Batán, la 36, la Compuerta, Cortiz, todo el sector de Negrito y Oro, y Bajos de Tela Atlántida, Peloa, Villafranca, el 32, Tomazas. Es impresionante la cantidad de agua que está en esos sitios. Ya llevamos sobre 3 semanas. Y eso nos hace presumir, ¿verdad?, sin caer en la responsabilidad, de que las descargas del cajón están teniendo un efecto negativo, en el sentido de que el agua continúa entrando a esas aldeas, a esos hogares, a esas plantaciones. Y claro, con la debilidad de la infraestructura que ya existe debido a los partes de las plantaciones, agrava más la situación. Entiendo que vamos a hablar un poquito más del tema adelante. Solamente entonces aprovecho este momento para reiterar el agradecimiento a su programa por permitirnos, ¿verdad?, poder ilustrar a los auditorios sobre la grave situación que vive el Valle de Sula. Sí, solo por favor, don Héctor, amplíeme lo de la descarga del cajón que dijo. Bueno, mire, Raúl, resulta de que en las últimas 48 horas no ha habido precipitaciones que justifiquen alza de los ríos. Si usted pide el monitoreo del río Ulúa, ¿verdad?, sobre todo ya en las estaciones de Chinda y Santiago, más la primera, usted puede inferir de que efectivamente no existe justificación alguna, si nos vamos a los registros de la Secretaría Meteorológica, para que haya semejante crecimiento de los caudales del río Ulúa en los últimos 2 días. Entonces, sí, realmente estamos los productores perdiendo miles y miles de millones a causa del Estado, en este caso, pues, porque no es la primera vez. O sea, en el año 2011, recuerdo, en la administración del presidente Porfirio Lobo Soda también hicieron descargas que perdimos miles de hectáreas en palma aceitera. Hoy se está repitiendo el fenómeno debido a que hay descargas disque, entre comillas, controladas, que no es el caso, porque los efectos ahí están, y como le digo, es fácilmente demostrable de que el sector productor del Valle de Sula está todavía siendo más dañado, ¿verdad?, pero está todavía más agravante la situación debido a las encomilladas descargas programadas o calculadas de la represa Francisco Morazán, conocida como el Cajón. Sí, gracias. Ya conmigo también, aquí está don Ramón Navarro, que es el presidente de la Asociación Nacional de Campesinos de Honduras, ANAH. Pérdidas millonarias han dejado las lluvias, ya mis invitados lo están detallando. ¿Cuál es la posición de la Asociación Nacional de Campesinos de Honduras? Bienvenido, don Ramón Navarro.
Muchas gracias, licenciado. Bueno, nosotros como campesinos hondureños, la Asociación Nacional de Campesinos Hondureños, ANACH, está involucrada en forma directa en esta problemática de la producción de granos básicos particularmente, y no es una tarea de hace poco, tenemos ya 60 años de estar en esta lucha. Y nosotros estamos haciendo lo nuestro. Desde luego, en esta ocasión tenemos el acompañamiento del Gobierno de la República, que ha convertido como agenda principal la soberanía alimentaria. Eso implica de que hemos estado planteando esta problemática, la venimos planteando desde ya muchos años. Acordémonos de que este problema de las lluvias y de los fenómenos naturales que son cíclicos, y que nosotros tenemos ya la historia desde el famoso FIFI, ¿verdad? Cuando pues se vino abajo toda la estructura productiva del país. Pero esto se ha venido repitiendo, el MICH, etcétera, IOTA, ETA. Entonces, lo que nosotros estamos visualizando es que Honduras necesita que, tal como está planteado, una agenda agraria donde se resuelva la problemática de la infraestructura de los medios de producción, y que las organizaciones campesinas como la ANACH estemos involucradas de una forma muy activa, y lo estamos haciendo. Actualmente pues nosotros estamos trabajando con nuestras bases campesinas, hemos sido acompañados desde luego con el apoyo que el gobierno está proporcionando. Queremos reconocer paladinamente que hay una agenda agraria donde estamos incluidos los campesinos, que este tema ha sido soslayado en gobiernos anteriores, pero que actualmente nosotros estamos participando en todos los aspectos que corresponde, ¿verdad? Es duro, hay que reconocerlo, nuestra agricultura de subsistencia no nos permite manejar algunos elementos de protección, y tenemos que afrontar las pérdidas que nos traen estos fenómenos. Pero repetimos, junto al gobierno de doña Xiomara, que creemos es desde muchos años, desde que se creó la ley de reforma agraria en 1962, nosotros no teníamos una agenda específica para tratar los asuntos de la soberanía alimentaria, que es el tema principal que está manejando este gobierno, y nosotros como ANACH, pues desde luego como campesinos y campesinas hondureños, estamos involucrados en la solución, tal vez a corto, mediano y largo plazo, de modo que podamos superar y efectivamente estas situaciones críticas y llegar a consolidar una producción que nos permita a todos los hondureños gozar de la soberanía alimentaria, o sea, producir todo aquello que nosotros consumimos. Nosotros como ANACH tenemos como alternativa única para este momento, es que nosotros pujamos por la milpa campesina, ¿verdad? O sea que algunos elementos que se han quedado de la producción ancestral, que se han quedado relegados, tenemos que retomarlos, y actualmente estamos como organización participando con la Universidad Indígena de la Campa Lempira, que con ellos estamos haciendo estudios muy profundos sobre los temas de producción, para no tener para tener alternativas en esta situación. Nosotros, el alimento es básico, es fundamental. Nosotros necesitamos los frijoles, el maíz y los demás componentes que tiene la milpa campesina. Entonces, este tema creemos que lo vamos a profundizar con el gobierno, porque estamos nosotros planteando que hay que hacer estudios actualizados y revisar nuestra producción, de manera que cuando vengan estos fenómenos tengamos alternativa de alimentación para nuestra familia y de luego el pueblo hondureño. Escuchándolo a don Ramón,
Me acordé muchos años atrás que yo dirigía orgullosamente la estación de radio HRN por muchos años y escuchaba a Rafael alegría con esas posiciones y mensajes similares. Hoy Rafael es el subdirector de Lina, Rafa. Sí. ¿Qué respuesta va a dar el gobierno ante esto? Pues mira, Raúl, saludamos a don Héctor Castro, igual, y a Sandrita de Gras, Sí, compañero Navarro. sí, gracias. Mire, el día lunes, Raúl, calculábamos en 1.500 millones las pérdidas del sector agrícola en el país. Ahí acláreme, porque eso está hablando que las pérdidas de este año fueron mayores que el 2020 cuando los huracanes Eta y Iota. Definitivamente. Y ayer ya los datos aumentaban a 1.883 millones ayer y todavía son datos preliminares. ¿Verdad? O sea que las pérdidas son enormes. Se calcula en cuanto a empleos perdidos, Raúl, ¿verdad? En estas áreas, en 166.000 puestos de trabajo, ¿verdad? Contabilizando los esfuerzos que hacen los campesinos, las mujeres, los trabajadores en La Palma, en el banano. O sea, es una cuestión gravísima, pues, gravísima. Los efectos económicos son graves. El problema social, Raúl, y de empleo y de infraestructura es grave. Ahora, yo quiero también sumarme a lo que decía Ramón. La situación pudo haber sido peor, ¿verdad? Pero gracias al esfuerzo del gobierno de la compañera Xiomara Castro, que puso, ¿verdad?, no solamente en alerta, sino en concreto apoyando a los ciudadanos, salvando vidas y todo eso. Yo creo que eso es muy importante, ¿verdad? Muy importante que se activara todas estas fuerzas militares, policías, COPECO, organismos internacionales, la sociedad civil, las organizaciones y todo eso. Yo creo, Raúl, que hay que exaltar también este nuevo espíritu de solidaridad que ya está prevaleciendo en el país. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Me parece a mí. Y lo estamos discutiendo, quiero decirle que estos días hemos estado en reunión permanente con el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, la Secretaría de Agricultura, el Instituto Nacional Agrario y el IMA, todo el sector público agrícola, ¿verdad? Y una de las acciones que se van a emprender es el cultivo masivo, fundamentalmente de granos básicos, para recuperar el tema de alimentos, de soberanía alimentaria, como lo decía el compañero Ramón, ¿verdad? O sea, va a haber un despliegue por parte del gobierno trabajando con los campesinos, con los productores, para una siembra masiva de granos básicos. Eso es muy importante. Dos, que Banadesa, ¿verdad?, va a fortalecer el área de financiamiento agrícola. Este año va a invertir 850 millones de lempiras en crédito agrícola, y la noticia es que se va a duplicar ese apoyo para el próximo año al Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, ¿verdad? Y ahí me parece, Raúl, que tenemos que participar todos los sectores involucrados y que queremos levantar la producción, ¿verdad? Yo, don Héctor, tengo la esperanza de que la palma africana puede recuperarse, aquella que no fue destruida totalmente, cuando pasen estas inundaciones que todavía se mantienen en varias zonas. La palma podrá irse recuperando. Yo creo que eso es bueno, ¿verdad?
y con los precios que tiene el aceite en el mercado internacional, no hay duda que va a ser un gran aporte. Así como el tema del café, Raúl, que se empieza ya la cosecha, ¿verdad? En las partes como es así, que se siembra el café, no fueron tan afectadas, pero tenemos el problema de la infraestructura, ¿verdad? En este caso. Pero ahí está el esfuerzo. Entonces tenemos que hacer un gran esfuerzo. El gobierno, las organizaciones de productores, de campesinos, la comunidad internacional es fundamental, la cooperación, los organismos internacionales, Raúl, porque la gran tarea ahora es recuperar el proceso productivo en todas las áreas, ¿verdad? Y ahí debemos participar, me parece, todos con un sentimiento realmente patriótico, ¿verdad? Porque estos fenómenos son producto del cambio climático, sin lugar a dudas. Fíjense que hoy nosotros estamos viviendo inundaciones por todos lados y en Europa una gran sequía, ¿verdad? Una gran sequía, y estamos entre inundación y sequía, así que tenemos que prepararnos para los embates del cambio climático en el país, Raúl. Sí, Sandra es la gerente de Fincas Bananeras. Sandra, en el sector de ustedes, aprovechando que está don Rafael aquí y los demás panelistas, ¿qué es lo fundamental después de estas inundaciones? Bueno, yo creo que a estas alturas ya lo fundamental es una intervención por parte del gobierno y las instituciones que lo componen, en este caso de la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Hemos estado, como lo mencionaba al principio, trabajando de la mano, creando también estrategias y recomendando como gremio al gobierno qué estrategias son las que nos podrían ayudar en este momento. Y una de ellas es evidentemente el tema de los bordos, la reconstrucción y reparación de los bordos en algunas partes que precisamente por este tema fuimos afectados, muchos de los bananeros, durante las últimas inundaciones. Entonces, revisar primero de la mano con el FIS, con el CID, el tema de los bordos. También recuperar el bono de fertilizante que ya teníamos el año 2021, poderlo recuperar este 2022, porque eso nos serviría como un subsidio al sector para poder volver a levantarnos. Entonces, creo yo que esa intervención inmediata en este momento es imprescindible. Evidentemente, más adelante hay muchas otras situaciones y desafíos con los que se enfrenta el sector, entonces tendríamos que irlos revisando, pero en este momento lo imprescindible es también el acceso a financiamientos a un interés accesible, porque sabemos que podemos acceder a financiamientos a través de la banca privada. Sin embargo, las tasas de interés son bastante altas y no son competitivas para el sector. Entonces, ver esos tres puntos, el tema de los bordos, la reactivación del bono de fertilizante, que vendría a ayudar mucho al sector en este momento en el que vamos a comenzar a levantarnos porque tenemos la fe de que así va a ser, y evidentemente el acceso al crédito. Y pues, por supuesto, ya sabemos que hay un comunicado de la Comisión Nacional de Bancas y Seguros para poder readecuar deudas. Eso vendría a ayudar muchísimo a los que logramos levantarnos después de Tayota, que tenemos financiamientos y que financiamos esos proyectos a través de la banca privada. Entonces, esos puntos son muy importantes, que el gobierno y las instituciones puedan poner los ojos allí. ¿Qué les han dicho las autoridades de este Ministerio de Agricultura y Ganadería? Entiendo que está ahora a cargo de una señora que ha sido nombrada como ministro, Laura Suazo. ¿Qué les han dicho ellos y cómo ve la conformación de ese ministerio ante los embates que ha dejado la naturaleza a la agricultura nacional? Bueno, de parte de la Secretaría de Agricultura y Ganadería hemos tenido anuencia por apoyar al sector. Sabemos que hay emergencia en todos los sectores agroalimentarios en este momento. Sin embargo, el banano
pensaría yo que es uno de los que más prioridad hay que darle por el tema de la generación de empleo también. Entonces, ha habido anuencia, estamos esperando que se pueda pues normalizar un poco, estamos dando ese tiempo que es necesario para que la Secretaría, el gobierno, el Congreso puedan analizar esas estrategias que nosotros hemos propuesto. De momento, pues no se nos ha dado un plazo específico para poder tener una respuesta. Sin embargo, pues seguimos trabajando de la mano. Hay que contabilizar nuevamente después del paso de Julia por Honduras. Entonces, porque esta contabilización que se hizo con la SAC fue antes del paso de Julia. Entonces, habría que ver en este momento, sabemos que hay otras fincas de banano afectadas, entonces habría que volver a hacer la contabilización. ¿No tienen nada concreto con agricultura y ganadería entonces? De momento no hay nada concreto, se ha enviado el informe de los daños, se ha también sugerido y recomendado esas estrategias que podrían ayudar al sector a levantarnos. Sin embargo, pues todavía no hay una respuesta concreta. Como le mencionaba, sabemos que hay anuencia y esperamos que sea así, que no solo se nos atencione a ese informe de daños y pérdidas, sino que también se nos pueda dar una respuesta. Sí, y en el sector Palma, don Héctor. El micrófono, por favor. Raúl, antes de pasar a hablar de Palma, quiero aportar un poquito una muy buena elocución de la compañera Sandra, y es que en el tema de banano, porque tu servidor también está en la actividad bananera, sufriendo también. La Secretaría de Agricultura sí tiene un detallito muy importante, un programa muy importante, la doctora Laura Suazo. Hay unos fondos del Rabobank de Holanda, fondos concesionales que creo que están a menos del 2% a un plazo de creo que son 14 años, donde existe una vinculación con una empresa israelí de primer mundo que nos estaría dando, los bananeros en este caso, un apoyo financiero para resembrar todas las fincas. Y lo que no me gusta de este programa es que incluye un tutelaje, o sea, de la compañía israelí durante 3 años. Eso me gusta porque Rafael Alegría, que es un viejo luchador del tema de la reforma agraria, él va a estar de acuerdo conmigo de que le hemos dado muchos recursos al sector productivo, el sector campesino, bueno, a todo el sector productivo, y lo que no le hemos dado es el seguimiento a las buenas prácticas agrícolas. Entonces, este apoyo financiero me gusta porque todos los días podemos aprender, y hay que aprender lo bueno del que está mejor. Y que no va a saber que Israel es el referente número 1 en el mundo en agricultura. Entonces, pienso que este paquete financiero que está apoyando la Secretaría de Agricultura y que ojalá le dé la celeridad mayor posible, puede permitir al sector bananero reinventarse o resurgir, porque no, está en proceso de extinción, así como están las. Y quiero recalcar también, ya pasándome a Palma, porque ya los problemas son afines, los bordos. Los bordos, como decía Sandrita, son una solución inmediata, porque la represa es la mejor solución, pero es una solución de mediano plazo. En el mejor de los casos, 4 o 5 años. Pero los bordos, que son una solución casi inmediata, hay que decirlo y hay que denunciarlo incluso. El vulgar robo y engaño que hubo con los bordos anteriores. En ese momento nosotros denunciamos en los medios de comunicación, y seguramente ahí están los registros de los famosos bordos de azúcar. Nos tocó ver personalmente cómo en un sector como Guarumas estaban tomando material prestado arenoso de la orilla del río, o sea, es posible, pues. Y así como ese caso, nosotros exigimos en aquel momento, y lo digo públicamente, que se creara una plataforma electrónica y que ahí mostrara la famosa cilindro, las pruebas de compactación, ¿verdad? De todas las secciones que estaban haciendo los bordos. Eso nunca se hizo. Y qué mejor muestra que le voy a dar, Raúl y auditorio de Canal 11. Nosotros tenemos nuestra finca de banano, también pues colapsó con el bordo, con los huracanes de Tayo. Pero nosotros por experiencia vivida, ¿verdad? Está en la actividad agrícola y está en la actividad industrial y de construcción. Sabemos perfectamente cuál es el requerimiento máximo mínimo de que debe haber de compactación de este tipo de estructuras. Y todos los días estamos pidiendo y exigíamos que nos dieran las muestras y los resultados de las pruebas de compactación. En aquel entonces los hacía SAIB asociados. Entonces nuestro bordo no colapsó. Ahí está, de momento todavía está. Y estamos
convencidos de que eso se debe a que nosotros personalmente tutelamos, vigilamos, fuimos veedores de que se hiciera bien este trabajo de compactación y que el material que usara fuera el adecuado. Entonces, si vamos a repetir la historia de los bordos, que este gobierno tenga la capacidad que seguramente la tiene para poder realmente hacer una reconstrucción correcta, no estar enriqueciendo cada vez más a constructoras, ¿verdad? Que ahí están seguramente los registros, tienen fueron las constructoras, que no fueron muchas, 2 que 3, que hicieron estos bordos y que los hicieron mal. Pero como en nuestro país no existe seguimiento, ¿verdad? No existe una estructura investigativa que permitiera ir atrás y poder demostrar cómo nos engañaron, ¿verdad? A estos miles de hondureños en el Valle del Sur, la verdad que pagamos impuestos y que a la hora de la hora, pues, engañaron al mismo gobierno de repente. No quiero hablar de corrupción. Y está lo que está, ¿verdad? Por una falta de seguimiento, por una falta de control, por una falta de conocimiento. Está lo que está. O sea, una investigación después de este desastre va a ver que hay filtraciones en la mayoría de los bordos, hay cientos de bordos rotos, y estamos realmente en una calamidad debido a que los bordos, que era una solución parcial, estamos convencidos de eso, no funcionó por una mala praxis. Así es que esa es la situación en Palma, por eso que ahora mismo todavía tenemos más de 12.000 hectáreas anegadas de agua, porque la causa principal es porque los bordos no están funcionando, ¿no? Entonces, sí quería hacer esa aclaración, ¿verdad? Y en Palma, como dice Rafael, con buen criterio, gracias a Dios, tenemos muy buenos precios. El productor de Palma le ha ido muy bien los últimos 2 años. Nosotros en esa parte estamos conscientes de que, aunque se perdieron, como también decía el licenciado Alegría, en este momento más de 1.260 hectáreas perdidas, porque son plantaciones pequeñas recién de los últimos 2 años que no colapsan, pues, porque la plantita le puede respirar hasta 20 días, pero una vez pasado ese tiempo, pues aunque las estomas se cierran y todo, pero la fisiología del cultivo no da para más y se pierde. Eso representa más de 130 millones de lempiras que perdimos en Palma, porque es pérdida total. Pero lo más fuerte no está ahí, sino en el lucro cesante que tenemos en su momento, más de 30.000 hectáreas fueron inundadas. Y eso pues sí representó, por lo mismo, pues, porque los precios de la palma están tan buenos en este momento, representó pérdidas enormes que pasan a este momento solo por ese tramo de 3 semanas que no se han cosechado algunas de las fincas, en la mayoría, más de 350 millones de lempiras que no se captaron debido a la pudrición de la fruta por efecto de las inundaciones. O sea, Palma es un cultivo extensivo, gracias a Dios muy resistente después de los 4 o 5 años, ¿verdad? Se pierde cosecha, pero no se pierde la plantación, pero igual debido a los valores monetarios que tiene y a la enorme área de cultivo, o sea, en este momento hemos perdido 350 millones, que es una cifra parcial, como decían hace un momento. Hemos perdido 130 millones en plantaciones. Ya Palma ya llega a los 500 millones y lastimosamente la cifra no para. Sigue todos los días debido a que hay en este momento más de 12.000 hectáreas todavía con más de 2 metros de agua. Y esa parte merece también una investigación especial de por qué continúa a este momento todavía más de 12.000 hectáreas y el Valle del Sur anegadas de agua. Sí. A mí me parece que todavía, ¿verdad? A unas 72 horas y todo eso, estamos en este momento todavía en una situación de emergencia, ¿verdad? Y de evaluación del impacto de esta tragedia, ¿verdad? Inclusive hay todavía lanchas, ¿verdad? Recuperando a alguna gente. Ese proceso de rearticulación de las comunidades, de las organizaciones, de los productores, lleva un poquito de tiempo. No significa mucho tiempo. Estamos en eso todavía. Y sí, don Héctor y Sandrita y Navarro, a mí me parece que hay que aprovechar la voluntad que hay del nuevo gobierno, ¿verdad?, de impulsar una estrategia de producción, de productividad, de desarrollo en el agro. Aquí, Raúl, hemos tenido por mucho tiempo procesos de planificación. No hay planificación en este país, ¿verdad? Cada quien está haciendo lo que considera bueno y útil para cada sector, ¿verdad? Sí. Don Héctor, fui a esa 20 conferencia de
palma de aceite en Colombia. Lo esperaban a usted también por allá, ¿verdad? Impresionante cómo se ha desarrollado ese rubro de la palma, ¿verdad? Y Colombia es líder en eso. Y uno, bueno, piensa mucho en Honduras, cómo articulamos ese proceso de producción. Tema de banano, también, tema de granos básicos, tema del café, todo lo que es importante para el desarrollo en el agro, ¿verdad? Yo creo que es el momento y sería una oportunidad, Raúl, de que pensemos en una, si le queremos llamar refundación o desarrollo agrícola de forma planificada, donde estemos incorporados todos los sectores, ¿verdad? Banadesa se está fortaleciendo. Y creo que Sandrita mencionaba que debería readecuarse el interés bancario. Y aquí deberíamos de hacerle un llamado a la banca privada, ¿verdad? A la banca privada, ¿verdad? Banadesa ya lo está haciendo para algunos productores al 2.5 de interés, por ejemplo, casi regalado. Pero bueno, pero definir una estrategia, ¿verdad?, de desarrollo es fundamental en este momento. Si no, don Héctor, Sandra y Navarro, vamos a estar todos los años, ¿verdad?, en esta situación, y que el bordo, y que la construcción de lo otro, y que el dinero, y que no sabemos cuánto hay, y todo. Yo creo que es el momento de pensar en eso, en una verdadera estrategia de corto, mediano y largo plazo en el sector productivo del agro. Raúl, en este país, yo lo he dicho infinidad de veces, aquí este país no va a avanzar y no se va a desarrollar económicamente si no es con la contribución importante del agro hondureño, ¿verdad? Ahí están las principales riquezas que tenemos en el país, la tierra, el agua, la mano de obra. Todavía tenemos mano de obra a pesar de las migraciones, ¿verdad? Tenemos todavía. Necesitamos, don Héctor, una empresa privada, me parece a mí más dinámica, más visionaria, me parece más arriesgada, ¿verdad? Y hacer esa alianza estratégica de todos los sectores. Yo creo que podíamos avanzar, Raúl, y aprovechar estos desastres, ¿verdad?, estos problemas que estamos viviendo como una oportunidad para avanzar, pero de manera ya ordenada, planificada, donde contribuyamos todos. Y yo creo que el gobierno está en la mejor disposición de acompañar estos procesos. Antes de escuchar a don Ramón, me dice el abogado Carlos Chactur, buenos días, saludos a todos. Los años, todos los años es el mismo problema. 10 gobiernos han pasado y eso solo ha sido poner una curita en la llaga debe ser, pero nunca soluciones permanentes. Aquí no habría necesidad de la solidaridad si los gobernantes fueran más diligentes. Desde que se tomó posesión el gobierno se debió haber tomado las medidas necesarias. No esperar que empiecen las lluvias. El problema continuará año tras año sin soluciones permanentes. Total, ese pisto que se mete como decreto de emergencia sin licitaciones ni controles tiene. Don Ramón. Sí, bueno, mire, nosotros desde la ANACH queremos decirle al pueblo hondureño que nuestra lucha ha sido seria y que las soluciones que deben de plantearse deben de ser integrales, ¿verdad? Nosotros dentro de los afiliados de la ANACH tenemos palmeros, bananeros y la gran mayoría productores de granos básicos, pero hemos estado involucrados desde el famoso FIFI, y ahí se recuperó una empresa que se llamó la EACI, una productora de bananos, que fue un modelo a nivel centroamericano, latinoamericano de desarrollo, porque se tomaron todo en serio para recuperar este emporio de producción. Entonces, tenemos nosotros la capacidad de los campesinos, cuando tenemos una planificación, como decía, acordémonos que ya veníamos en el marco de la reforma agraria, y fue en 1974 cuando precisamente se agarró en serio, muy en serio, la aplicación de la reforma agraria.
Y esta reforma agraria se ha planteado en forma integral, porque los problemas de la producción deben de resolverse de forma integral. Nosotros tenemos dificultades en verano, con lo dice el compañero, y es de conocimiento mundial el fenómeno del cambio climático. Esto nos trae efectos que trae mucha lluvia, se nos daña la producción. Si hay los veranos pronunciados, entonces se nos daña la producción, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, las soluciones tienen que plantearse a corto plazo porque tenemos emergencias, y esto pues nosotros reconocemos que está reaccionando en forma muy efectiva el gobierno cuando está evacuando y tomando todas las medidas de protección para que no hayan pérdidas humanas y para recuperar lo que se pueda recuperar que está ahí. Y la alimentación es básica, es fundamental. Entonces, lo decía el compañero Rafael, tiene que todos los sectores, don Héctor, todos los sectores, compañera Deras, tenemos que estar unidos en un objetivo común, es sacar a Honduras adelante en todos sus medios de producción. Estamos totalmente de acuerdo. Honduras es un país benevolente con nuestro clima tropical, pero nosotros tenemos que diseñar integralmente un plan de desarrollo agrario, efectivamente, que venga a resolver los grandes problemas que son cíclicos. Lo decía el abogado Chatur, creo que era el que nos decía ahorita. Sí es problema de todos los años, efectivamente, pero no ha habido planificación. En Honduras se abandonó la planificación, no de ahorita. Entonces, nosotros esperamos que este gobierno, que efectivamente tiene una agenda agraria para desarrollarla, y algunos dicen 4 años es poco, pero hay que empezar a hacerlo. Entonces, la integración de los diferentes sectores, nosotros como ANACH, que estamos a nivel nacional en 16 departamentos y que tenemos de todos los rubros involucrados y que estamos pujando por la soberanía alimentaria, solicitamos al gobierno esa integración de nuestros compañeros que puedan dar esa experiencia que han venido acumulando a través de todos estos años de lucha para que podamos desarrollar un plan agrario que contemple la solución de estos grandes problemas y que se vayan resolviendo en forma paulatina. Alguien decía que los dineros, es que hay cuestiones que son de emergencia y nosotros lo entendemos. Y por eso ahorita, no agradecer, sino que felicitamos a esos funcionarios que están desarrollando su actividad en forma responsable. Reconocemos lo de Copeco, ha sido un trabajo muy arduo, hay que valorar pues que hay una voluntad política. Cuando desde arriba existe esa voluntad, esa apertura, se buscan los recursos para poder ir resolviendo los problemas en forma paulatina, en la medida de las exigencias que nos permite, y gracias a Dios no han habido mayores pérdidas humanas, se reportan 4, ¿verdad? Nosotros los compañeros allá en las bases campesinas sí hemos tenido pérdidas, se han ido vados, puentes y un montón de situaciones que no nos permiten sacar nuestra producción, la que podemos sacar. El maíz se pierde cuando hay mucha agua, aunque lo tengamos doblado. Los frijoles también se nacen, etcétera. Entonces nosotros tenemos un problema en la producción de granos básicos como que más exigente, porque es la comida. Estamos de acuerdo los rubros que son de exportación, la palma, el banano y todos los demás. Pero yo creo que Honduras va a salir adelante cuando todos y todas las representaciones o los diferentes sectores nos ponemos de acuerdo en ese plan para que cada quien también asuma su responsabilidad desde su sector y el gobierno, pues, el gran conductor de ese plan para que nosotros podamos sacar adelante a nuestra Honduras y efectivamente logremos que Honduras sea ese emporio de desarrollo, porque tenemos todo. Sencillamente hay que buscar las soluciones a los problemas inmediatos y que lo estamos viendo, y los mediatos y los a largo plazo, como la infraestructura que se necesita. El Valle de Sula, conocemos que es un problema de todos los años cuando hay estos tiempos. Entonces, pero ya se está poniendo mano sobre la solución más permanente, ¿va? Porque se hacen unos vados ahí que con una llovizna se deshacen. Eso ha venido. Más bien es
medio de enriquecimiento de algunos que aprovechan estas coyunturas de emergencia para hacer plata. Nosotros estamos confiando en que en este gobierno vamos a manejar las cosas en forma transparente y que efectivamente los recursos van a ser orientados a la solución de esos grandes problemas y todos y todas vamos a estar involucrados siendo protagonistas en los hechos que tenemos que realizar en nuestra Honduras. Agradecemos también nosotros el apoyo internacional, porque también nosotros como campesinos y campesinas estamos abandonando el campo porque no tenemos alternativa de mejorar nuestras condiciones de vida. Todos y todas estamos interesados en mejorar nuestra familia, nuestras condiciones. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estos fenómenos nos dejan en la calle, entonces no tenemos otra alternativa que buscar para dónde agarrar, porque no vemos soluciones. Pero cuando todos nos involucramos en la solución, entonces nos interesamos porque nuestro principal interés es Honduras, sacar adelante nuestras familias en nuestro país, fortalecer nuestra economía y producir por lo menos lo que nosotros consumimos. Antes de la pausa voy a ir con Herlin. Esas son tomas en vivo, ponedlas por favor. Esas son tomas en vivo en este momento. Herlin en el Negrito Lloro. Adelante, Herlin. Sí. Licenciado Raúl, estamos ubicados en este punto fronterizo entre el Negrito Lloro y también el Progreso Lloro. Acá es imposible el paso, hay comunidades completamente que están aisladas y solamente se está entrando a pura lancha. En este momento vienen unos jóvenes que están trabajando. Ellos están cobrando porque las municipalidades tampoco se han puesto de acuerdo para darles por lo menos el combustible en este sector. Acá el agua se está filtrando. Más bien comienzan a llenarse estas fincas de palma que ustedes están observando en las imágenes. Es una fuerte corriente. Este es un canal que viene desde el río Ulúa, el cual está roto una parte del bordo y por lo tanto se están inundando al menos unas 20 comunidades. Aquí vamos a mostrarles esta imagen de un ciudadano que ha estado esperando desde alrededor de las 5 de la mañana. Está esperando que esta lancha llegue. Acá ustedes lo pueden observar, lleva una carga considerable, algunos llevan ayuda para sus familiares y vecinos que no han podido salir desde hace 2 semanas porque esta ha sido una inundación de manera permanente. Acá con las imágenes de mi compañero Luis Guzmán, que hemos hecho el recorrido desde horas tempranas de la mañana para primera hora, hemos podido constatar el desastre que hay en su totalidad. Por acá vienen los jóvenes con esta lancha, los cuales es el único medio de transporte que tienen al menos unas 10 a 15 comunidades en este sector. Así están trabajando y así están operando estos ciudadanos, los cuales es una larga espera la que hacen ellos para poder movilizarse a sus lugares de orígenes y principalmente acá, donde hay que atravesar varios bordos rotos y hay fuertes corrientes, los cuales hay que rodear porque de lo contrario uno puede ser arrastrado por la misma. Con estas imágenes y con este nuevo viaje que está haciendo esta lancha vamos a ir a una pausa comercial y luego continuamos acá en el foro La Entrevista. Ya volvemos con más de La Entrevista con Raúl Valladares. Tiro libre para Honduras, cobra rápidamente el centro de Martínez, rebota, toca para Fernández, se lleva 1, se lleva 2, sigue, ¡gol! ¡Gol de mi país! ¡Estamos en el Mundial! Con tus tarjetas Visa Banpaís tienes chance de clasificar a Qatar 2022. Regístrate en banpaís.hn y clasifica para ganar 2 paquetes de viaje dobles, televisores, celulares y muchos premios más. Visa, patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Banpaís, 30 años siempre de tu lado. El secreto está en Levavida, siempre bella de pies a cabeza. Revitaliza piel, cabello y uñas. Levavida, un producto europeo, naturalmente Robis. El secreto está en Levavida, siempre bella de pies a cabeza. Revitaliza piel, cabello y uñas. Levavida, un producto europeo, naturalmente Robis.
Equípate desde ya y vive el Mundial a lo Qatar. La Curazao para vivir mejor. En la Curazao y en Canal 11 estamos mundialistas. ¿Estás listo para conocer a Javier Mascherano? Seguinos en nuestras redes sociales y participa por muchos más premios. Recuerda que al realizar tus compras desde 7,999 lempiras en marcas patrocinadoras, estás participando automáticamente en nuestros sorteos. Vive el Mundial a lo Qatar con la Curazao y Canal 11. Te llevamos a Qatar. Por compras desde 7,999 lempiras en marcas patrocinadoras podrás ser el ganador de un paquete doble para ti y un acompañante. Participa también por tus compras en www.lacurazaoonline.com. Equípate desde ya y vive el Mundial a lo Qatar. La Curazao para vivir mejor. Y en un momento histórico vemos el acuerdo entre dos países siendo firmado. Aquí vemos el intercambio entre los líderes. Es tiempo de cambio de placas y el proceso es muy sencillo. Visita nuestras oficinas o entra en nuestra página, saca una cita, acude al centro de entrega más cercano a tu localidad con los documentos que te especifican y listo. Placas nuevas. Entra en nuestra página para más información. Recuerda que el replaqueo termina el 31 de octubre. Gobierno del Socialismo Democrático, Xiomara Castro, presidenta. Les preguntamos a dos familias, ¿cuál jabón antibacterial compran ustedes? Cualquiera. Protex siempre. ¿Y por qué? Porque Protex reinventó los jabones antibacteriales. Su fórmula aumenta las defensas antibacteriales naturales de la piel con óleo de linaza. Y continúa actuando a lo largo del día. ¡Wow! ¿Me das un Protex? Naturalmente. Protex, para la buena salud de tu piel. En esta familia nadie lucha solo. Juntos somos capaces de todo. Hazlo por ti. Mantente firme y sigue luchando. Que no se nos olvide ser valientes. Que no se nos olvide ser bondadosos. Que no se nos olvide apoyarnos. Que no se nos olvide ser humildes. Que no se nos olvide ser persistentes. Que no se nos olvide ser respetuosos. Nosotros podemos con todo y mucho más. Tócate para que no te toque. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Decía Rafael la alegría de las decisiones que tomó el gobierno sobre este tema de Banadesa. Por cierto, Banadesa históricamente, y los invitados que tengo saben, me imagino que Sandra, por haber leído, pues es la más joven que está aquí hoy en el panel, del saqueo que han hecho a lo largo de la historia en Banadesa. Dios nos guarde. ¿Ah? Millones. Sí. Ricos individuos que fueron a sacar millones para la siembra. Políticos, Y diputados. después se declararon en pérdidas y les condonaron la deuda de millones. Así es fácil. Ojalá que esas cosas no ocurran. ¿Cuál es la posición de este gobierno, Xiomara Castro, al iniciar como una decisión de impulsar nuevamente Banadesa, Claro. impulsar a Lina? ¿Qué podemos esperar de ese tema, Sí, Rafael? y para el abogado se aturba, decía alguien, miren, si es que nosotros venimos arrastrando 30 años de rezago o en el sector agrícola. Desde el 92. Abandono total. Raúl y don Héctor, Sandrita, para reabrir Banadesa, para que la SAC pueda dar asistencia técnica, para impulsar el proceso de acceso a la tierra, Xiomara tuvo que emitir un decreto de emergencia para el sector agrícola. ¿Por qué, Raúl? Porque los gobiernos anteriores neoliberales cerraron Banadesa, pues. Ahí dejaron, Navarro, solo una ventanilla para seguir cobrando algunos préstamos que nunca los pudieron recuperar porque se perdieron los expedientes, ¿verdad? 7,000 expedientes perdidos y todavía no aparecen 2,500, Raúl, ¿verdad?
Es una barbaridad en Banadesa. Entonces, ¿se debe actuar judicialmente contra todo? Claro que sí, claro que sí. Y entonces hay una comisión ahora trabajando en eso y Sandrita decía que es necesario readecuar estas deudas. Correcto. Y ya hay una comisión ya que se va ya reactivada pues en Banadesa de readecuar este financiamiento. Entonces, la situación que venimos arrastrando, Raúl y amigos, ha sido dura para el sector agrícola, ¿verdad? Ha habido un retroceso y un rezago terrible. Por eso es que hoy tenemos esta situación. Si pudiéramos haber prevenido esto, ¿verdad? Y trabajado mejor, tal vez no tuviéramos estas consecuencias. El caso de la sequía, estamos expuestos, que el próximo año tengamos sequía, pero ya hay que prepararse y todos estamos de acuerdo que los sistemas de riego, ¿verdad? Deben de instalarse. Y la Secretaría de Agricultura ya está trabajando en eso. El tema de allá de Jamastrán, ¿verdad? Sí, ahí se abandonó. Navarro, hay 8 proyectos de riego grandes que se aprobaron con financiamiento y desaparecieron, Raúl. Sí, desapareció el dinero, no se construyeron. Y se abandonó también es una barbaridad. Nos ha matado la corrupción, ¿verdad? En estos gobiernos. Usted tiene razón, Raúl. Desde que usted estaba en HRN hablábamos de esto, ¿verdad? Y ahora peor. En vez de mejorar, ¿verdad? Empeoramos. Eso no puede continuar. Eso no puede continuar. Entonces, por eso yo insisto de que necesitamos un plan estratégico de desarrollo, de reactivación productiva a todos los niveles. Tenemos las condiciones, Raúl. Tenemos las condiciones para hacerlo, ¿verdad? Y con la voluntad del gobierno de Xiomara, pues hay que avanzar. Usted preguntaba, bueno, ya hay ese plan de Banadesa, pero es que ahorita miramos ahí, Raúl, todavía grandes correntadas, ¿verdad? Inundadas ahorita en el Negrito y Oro. Se puede imaginar el sector de La Lima, puede imaginar el sector de allí de los campos bananeros, ¿verdad? En la parte de la palma africana, no digamos de maíz y frijoles, es una tragedia la que estamos viviendo, ¿verdad? Una tragedia, pero no podemos estar llorando sobre la leche derramada. Yo creo que hay que reconstruir o hay que construir, ¿verdad? Y avanzar, ¿verdad? Avanzar. Y yo creo que rubros tan productivos como es el banano, como es la palma africana, como es el café, y si hacemos un plan de siembras masivas como está contemplado para granos básicos, para el tema de seguridad y soberanía alimentaria, podemos salir adelante, ¿verdad? Podemos salir adelante. Reanimar el proceso de los pequeños y medianos agricultores, de los empresarios, de los trabajadores, porque Navarro y compañero, ver cómo se destruye su esfuerzo, ¿verdad? En un momento, ¿verdad? Sí, claro. Impacta, Raúl, impacta en la moral de los productores, de los trabajadores, pues, de los empresarios, no hay duda. Y tenemos que trabajar sobre eso, pues, ¿verdad? Sí. Trabajar cómo reanimamos el proceso productivo y lógicamente ver el problema de asistencia técnica, el proceso de financiamiento, el proceso ampliar los mercados, don Héctor, ¿verdad? En cuanto a banano, a aceite de la palma. Nosotros estábamos muy alegres en el Instituto Nacional Agrario que avanzábamos en la parte productiva, ¿verdad? Y en la SAC Navarro. Había siembra, había cultivo, ¿verdad? Pero ahora en estas áreas está destruido. Nos quedan solamente, Raúl, las partes altas, ¿verdad? Que se pueden salvar. Entonces, por eso es que esperamos que rápido se vayan secando estas inundaciones para que volvamos a sembrar, pues, ¿verdad? Correcto. Solo Sandra. Sí, antes de retirarme, porque lastimosamente tengo que retirarme unos minutos antes, sí me gustaría pues retomar lo que estaba diciendo don Rafael acerca de Banadesa. De hecho, pues hace ya un buen tiempo se han aprobado ciertos créditos en Banadesa a los que hemos intentado como gremio tener acceso.
El detalle ha sido pues todo lo que ustedes venían mencionando, esa serie de corrupción que ha venido en Banadesa y hasta el momento incluso mencionar que ningún bananero ha tenido crédito o acceso a crédito en Banadesa. Esperamos que con esta nueva situación se abran más las puertas a que podamos acceder a esos créditos. Y lo más lógico sería que en lugar de deberle a la banca privada, entonces los bananeros financien sus proyectos con Banadesa. Algo muy interesante también de Banadesa es que los techos son bastante bajos. Y sabemos que en banano la inversión son inversiones multimillonarias porque son inversiones masivas. Entonces, eso también habría que regularlo de alguna manera, ver cómo tenemos el acercamiento con las personas que tienen la autoridad de poder regular esto, porque hay techos de hasta 3 o 10 millones, creo que era el último techo que se publicó. Sin embargo, en banano, solo en el Valle de Santiago, por ejemplo, se invirtieron después de Tayota más de 70 millones de lempiras para poder levantar 250 hectáreas. Entonces, considerar esto, que en banano la inversión es masiva. Entonces, esto creo que sería una buena información para quienes regulan estas políticas. Muchas gracias por su participación. A Sandra Deras, que es gerente de Finca Bananera. Antes de escucharlos, quiero decir algo. Yo me di cuenta de la intención que tiene la presidenta Xiomara Castro de impulsar esto de Banadesa. Pero yo sugiero respetuosamente que al frente de Banadesa coloquen a alguien que sepa, no gente que no sabe. Estamos hablando de un banco, de levantar. La historia de ese banco es que se han robado el pisto, que dan préstamos para cultivos, después dicen que hubo llena y que perdieron todo y el banco pierde los millones. Tienen que poner gente que sepa de banco, que sepa de agricultura, que sepa de estos temas que mis panelistas están hablando. No poner ahí activistas políticos o gente que ha participado en Libertad y Refundación, que es el que está al frente del gobierno, que tengan la capacidad y el conocimiento de cómo se maneja un banco agrícola como es Banadesa, para que las cosas caminen bien por el rumbo que me imagino doña Xiomara Castro, presidenta del país, y lo ha hablado con el asesor presidencial Manuel Zelaya, tienen el deseo de apoyar al sector productor de granos, de palma, de banano, al sector productivo. Pero ahí en Banadesa, que coloquen gente que sepa de bancos y del manejo del sector agrícola, no activistas políticos, ni el familiar de tal si no tiene conocimiento. Ahora, si es el hijo de Rafael Alegría y es un hombre que sabe de bancos y que sabe del sector agrícola para manejar un banco como Banadesa, que le van a invertir millones de lempiras para ayudarle al agro, para ayudar a salir adelante, para que Honduras vuelva a ser un país productor como antes, cuando yo estaba cipote. Recuerdo que nos decían el granero de Centroamérica. Alguien me decía el otro día, no, si ahora las cebollas que vienen de Holanda son mejores que las que vendemos en Honduras. Entonces, Dios primero que se haga esto, pero enfrente de Banadesa, dirigir Banadesa, los que estén ahí tienen que ser gente con capacidad, con cerebro, con conocimiento, para que avancemos. Sí, no, usted tiene razón, Raúl, pero, y vea, no es fácil, ¿verdad? No es fácil dar un paso como este, ¿verdad? Sacar adelante una institución que estuvo por ahí cerrado por 5 o 8 años, un desastre completo, ¿verdad? No es fácil, pero hay una gran voluntad, ¿verdad? Por ejemplo, la junta directiva que dirige Laura Suazo. Laura Suazo viene del Zamorano, es una mujer donde no hay prepotencia, arrogancia, hay humildad, escucha, dada al diálogo. Yo creo que eso ayuda mucho, ¿verdad? Y lo estoy diciendo yo, Raúl, que siempre he estado presionando en el pasado, usted sabe, ¿verdad? Esa institucionalidad agrícola. Por el crédito agrícola. Correcto. Pero, por ejemplo, Banadesa, yo no tengo ninguna duda que la vamos a colocar. Yo soy miembro de la Junta Directiva, Raúl, qué bueno. ¿verdad? Vamos a colocar ese banco
con una visión estratégica, financiera. Ahí hay gente que sabe de eso, como usted dice. Qué bueno. Y nosotros tomamos las decisiones políticas, ¿verdad? del banco. Sí, estoy de acuerdo. Y Raúl, iba a ser un banco moderno, capaz de competir con la banca privada nacional, ¿verdad? Es que ahí debe ser. Porque no teníamos, Raúl, hace algún tiempo no teníamos Banco de Desarrollo Agrícola, ahora la tenemos, ¿verdad? Y por ejemplo, lo que decía Sandrita, tiene que haber un replanteamiento estratégico financiero. El banco estaba dando financiamiento para granos básicos porque esa era la prioridad, ¿verdad? Ahora, con todos estos desastres que estamos teniendo, ¿verdad? Tiene que haber un replanteamiento estratégico sobre el financiamiento, ¿verdad? Sí. Y no es sustituir el financiamiento privado, es imposible, ¿verdad? Pero sí el Banco Banadesa segurísimo va a jugar un papel muy importante. Y es cierto, me dice el señor Chactur, el problema de Banadesa es su vetusta estructura, que es cierto, cero tecnología, gran parte de la información aún se maneja en papel, la sistematización es casi nula. Lo que usted dice, Raúl, políticos metidos a banqueros o agrónomos metidos a banqueros, es cierto, zapatero a tu zapato. Yo recuerdo que cuando vine aquí hace muchos años, yo decía que teníamos que hacer una transformación y construir este tipo de set. Entonces doña Erika Ciber de Rosenthal me dijo, Raúl, ¿y cómo vamos a hacer los sets? No, doña Erika, yo de eso no sé. Busquemos a alguien que sepa. Y ella contactó a una arquitecta de televisión española y hicimos esto, pues. Y se buscó a alguien que sepa. Y así debe ser en Banadesa. ¿Lo escuchamos? Bueno, sí, nosotros compartimos como campesinos y campesinas hondureñas el que las instituciones financieras tienen que ser manejadas con toda la responsabilidad y los conocimientos para poder manejar préstamos. Lo que pasa es que tiene que tener sensibilidad política hacia los sectores menos protegidos, o mejor dicho, desprotegidos y abandonados, como es el sector productivo de granos básicos. Me refiero a los campesinos y campesinas hondureños. Esto es histórico. Si no hay voluntad política, no va a haber plata. Vea, tenemos la experiencia. ¿Cómo se hizo? Y discúlpeme que ¿cómo se hizo de fincas de Palma don Miguel Facusé? Con préstamos del Banco Mundial a través del gobierno. Entonces, estas son cuestiones que son manejadas desde el gobierno. ¿De dónde vienen los fondos? ¿Orientados a dónde? Porque los fondos que se manejen para el sector productivo granos básicos, los campesinos y campesinas en Honduras producimos por fe. Somos los más creyentes en Dios, que llueva o que no llueva. Entonces, eso no lo maneja la banca. Maneja cuando usted tiene todos los elementos para minimizar los riesgos en la producción. Es así, y no estamos en contra de eso. Hay que modernizar la producción porque hay una competencia. En el caso de las empresas exportadoras, llámese café, banano, todo. Pero los granos básicos es un tema que debe ser manejado con especialidad. Entonces Banadesa tiene que tener dentro de su junta directiva la parte que está sensible a la problemática que manejamos los productores de granos básicos, aunque repito, organizaciones como la NACH está integrada por palmeros, incluso bananeros, compañeros que producen café, etcétera, y otros rubros, porque sí creemos que la producción tiene que ser diversificada y no atenernos a un solo producto. Sin embargo, Banadesa, nosotros estamos contentos porque no se cerró Banadesa. Se lo robaron toda la plata y hoy tienen que buscar recursos para poderlo reactivar con todos sus rubros que tiene que atender la producción. Por eso es Banco de la Producción. Pero sí estamos claros que si no hay voluntad política del gobierno, de la gente que maneja el gobierno, de la presidente, que creemos tiene esa voluntad, y cuando hay voluntad se buscan los medios, se buscan los recursos y todos podemos estar claros. En algún tiempo se creyó que los préstamos de Banadesa eran regalos y así lo transmitían algunos compañeros incluso. No te preocupes por pagar esa mierda. Si los políticos o los señores acá le deben más, porque así lo agarraron como piñata. Eso no debe ser. Pero bueno, ya está Banadesa. Nosotros tenemos que ser serios, los que recibimos el apoyo, ser serios, responsables y manejar los préstamos
para lo que son. Y de alguna manera también crear una cultura de pago, porque también existe que hay una idea que lo del gobierno no nos cuesta, hagámoslo fiesta, y eso no es. Eso no salimos adelante tampoco. La responsabilidad también nuestra es importante. Nosotros creemos que si hay esa voluntad manifestada a través del programa de gobierno de este gobierno, de doña Xiomara, vamos a sacar adelante la producción porque la necesitamos. Digo, los palmeros, nosotros como campesinos ya estamos en la industria, porque solo como simples productores de la materia prima nos quedamos ahí. Entonces estamos integrándonos a la industrialización de los productos y así sucesivamente con todo, porque solo ser simples productores de materia prima nos mantiene siempre relegados. Me recordó una frase Correcto. de Petro, el presidente de Colombia. Bueno. Dice, vamos a industrializar el campo. Es correcto. Porque así es como se combate a la pobreza, ¿verdad? Definitivamente. Raúl, don Héctor, Sandrita creo que ya se fue. Venezuela y Colombia están reactivando la fábrica de producción de fertilizantes, ¿verdad? De producción de fertilizantes. Excelente. Estamos más cerca. Estamos más cerca y sería un gran apoyo pues a la producción. Sí. O sea, cómo integrarnos a todo ese proceso articulador internacional en apoyo a la producción y a la productividad en el agro es fundamental. Los bananeros que se articulen con los bananeros a nivel internacional, los palmeros, siento que ya están bastante avanzados también en esto, los productores, Navarro, de granos básicos. Sí. El asunto, don Héctor, y quisiera hacer un llamado aquí, Raúl, que todos deberíamos contribuir a la producción de alimentos, ¿verdad? En esta crisis, ¿verdad? Yo recuerdo en los años 70, 80 que Gautama Fonseca impulsó un decreto que era obligatorio para todos, ¿verdad? Campesinos, pequeños agricultores, empresarios, producir granos básicos, comida, ¿verdad? Porque no le podemos dejar todo el tiempo, ¿verdad? El mayor riesgo de la producción a los campesinos, ¿verdad? A los pueblos indígenas, a la mujer, ¿verdad? Y en un sector empresarial dedicado al comercio la industria. Y la industria, ¿verdad? Entonces, creo que ahí debería formar parte de este pacto que podíamos hacer, cómo todos nos involucramos en la producción de alimentos. Bueno, aquí me está enviando el diputado Ricardo Alenkov un video. Ponelo, por favor. Buenos días, amigos. Me informa qué tal. En este momento nos encontramos en una de las fincas de la comunidad de Taojica, cuando pobladores se han ubicado desde ayer. Mi estimado, en estos momentos ustedes se ubicaron en estas fincas, ¿bajo qué propósito? Buenos días. ¿Bajo qué propósito? El propósito es para nosotros hacer unas viviendas y entonces para poder vivir siempre mejor, ¿me entiendes? Como no tenemos, nosotros tenemos que buscar las maneras a donde alojarlo, ¿me entiendes? Vemos las tierras que no está haciendo ningún beneficio para nada, entonces nosotros queremos ver si les damos, ¿verdad? Sí, aproximadamente cuántas familias forman parte de este grupo. Como unas 80. 80 familias. 80 familias. Vemos que hay mujeres que andan sus hijos cargándolos. Andan embarazadas buscando. Hasta la vez no han comido por estar aquí, ¿me entiendes? Esto a raíz de que ustedes no cuentan con una vivienda y que la mayoría andan alquilando. Alquilando y veces abajo de los palos, ¿me entiendes? Sí. Para ir para abajo. ¿La mayoría son de estos sectores o de qué lugares? Varios diferentes lugares, ¿no? Sí. Hay diferentes lugares. Aquí cercano. Sí, pero aquí no hay personas que decir, están en Camarones, están en Tranvío, ninguna. No.
Sí, porque eso ha sido muy cuestionado por la ciudadanía, que dice que unos se tienen en Camarones, otros están en Trambillo, entonces por eso le consulto, porque la ciudadanía es lo que, sí, bueno, más de 80 familias son las que... ¿Qué pretenden hacer con estas tierras ustedes, mi estimado? Viviendas sobre todo. Hacer viviendas, cultivarlas. Sobre todo para no andar pagando renta. Sí. No es fácil el costo de la renta. Lo que nosotros queremos, viviendita, ubicar cada quien su casita, que es lo que nosotros necesitamos más. Sí. Hacer su casita, nosotros, más importante que nosotros queremos. Sí. Hacer sus casitas de cada persona, hacer sus casitas. Sí. Es lo que nosotros queremos ahorita ubicar aquí en este terreno. Gracias, mi estimado. Gracias. Bueno, mire, viviendas. es parte de lo que han manifestado estos pobladores, quienes, ¿desde a qué horas estuvieron ayer, mi hermano? Desde ayer en horas de la tarde se ubicaron en este sector, específicamente en la CA 13, a unos pasos de la comunidad de Taojica. Mi hermano, gracias, nos vemos, le agradezco, muy amable. Bueno, así que saludos, amigos seguidores de Jalama Informa. Vamos para otro sector, en la CA 13, a la altura de la comunidad de Taojica. Bien, gracias al diputado liberal en Colón, Ricardo Elenkov. Ayer en Tocoa pasó esa nueva invasión que van a hacer en ese tema, problema delicado en Colón. Pregúntele a Alegría cómo está la situación de la UAN con la comisión que se creó para revisar este tema, dice el diputado liberal Ricardo Elenkov. Ese es un problema a resolver, ¿verdad? La democratización del acceso a la tierra, por ejemplo, ¿verdad? Creo que... Raúl, llevamos 61 años de haberse creado el Instituto Nacional Agrario, ¿verdad? Y de la primera ley agraria en el país, y estamos como el primer día, Navarro, hoy, inclusive más complicado, ¿verdad? Eso significa que nunca hubo decisión para resolver de una vez por todas el problema de la tenencia de la tierra, ¿verdad? Bien, don Héctor Castillo, representante de Palma, aquí tengo unos apuntes. ¿Cuándo veríamos las consecuencias de las pérdidas de los cultivos de frijol, maíz, palma africana, banano, entre otros? ¿Se va a poder recuperar parte de las siembras afectadas o definitivamente la producción de este año, qué tanto se perdió? Don Héctor. Sí, Raúl, mire, en el caso de Palma, se han perdido 1.260 hectáreas de cultivo, como decía Alegrías. La palma es susceptible en los primeros 2 años, 3 años de haber sido plantada. El resto es lucro cesante porque la producción no se puede sacar. Ya vieron ustedes los videos ahí. Es imposible. Mientras estamos en los comerciales, pues yo estoy comunicándome a la finca nuestra. Es terrible, la gente no puede entrar. Si les pudiera compartir fotos y videos de cómo está la situación allá. Y está subiendo el agua, eso es lo más preocupante. Los niveles de las aguas en el Valle Sur, en especial en estas zonas de Guaymas, en Negrito Lloro, donde paran el video ahí en vivo, y aguas abajo, y agua más allá abajo, Portela, Canal Martínez, todo eso está subiendo impresionante, o sea, todos los días está subiendo, eso es una alarma realmente. Y eso hay que ver qué se puede hacer al respecto. Yo entiendo que tiene mucho que ver con la descarga del cajón. Deberían de revisar a ver si es factible una pausa o aminorar un poco el volumen hídrico que están descargando. Es decir, siguen las pérdidas, siguen los daños, siguen los damnificados, y eso pues obviamente nos tiene a todos preocupados. Buscando las soluciones, porque al final se decía, ¿no? Decía el amigo Ramón Navarro, todos tenemos que involucrarnos en la solución. Yo comparto plenamente ese criterio. Y le voy a citar el caso de Palma Aceitera, de manera que a la misma Alegría he estado en Colombia, porque estoy seguro que viene convencido que la palma aceitera, lejos de aquella difamación, de aquella guerra comercial, de aquella guerra de información mediática pagada por sectores de los países desarrollados, ¿no? Que miran a la palma como un enemigo, porque quiere hacer la oleaginosa más productiva. Y lastimosamente solo se da en el trópico húmedo, no se da en Occidente, no se da en Estados Unidos, no se da en Brasil, no se da en China, no se da en la India, no se da en Europa. Entonces obviamente tiene que tener enemigos comerciales, y eso es lo que ocurre con Palma. Pero volviendo al tema de la solución,
porque la solución del tema agropecuario, están hablando de Banadense, la preocupación de Raúl es genuina. No vamos a hacer más de lo mismo. O sea, cuando quiero decir esto, estoy seguro que el gobierno está poniendo personal calificado, ¿verdad? No está poniendo, como dice Raúl, activistas políticos, sino personas con el perfil, la capacidad y la experiencia para poder manejar un banco de desarrollo. Quiero decir, no, lo que tema de agricultura, sabemos que el gran problema que tenemos es que no hay banca de desarrollo en el país. En los años 70, Banafón era un banco que sí se perfilaba como un banco de desarrollo, y los préstamos al agro eran del 76-79%, y los préstamos al agro no llegan al 4%. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar la agricultura? Decía el amigo Alegría, con buen criterio, que un país como nuestro tiene que desarrollar el criterio de la agricultura. Y me gustó el comentario que anunció con respecto a lo que dijo el presidente Petro y que efectivamente hay que industrializar la agricultura. Nadie va a discutir que el mejor modelo de esa frase, ¿verdad? Una frase que tiene mucho contenido, ¿verdad? Mucho contenido real, es la palma aceitera. Hoy por hoy no existe en el país actividad agrícola que tenga más valor agregado que la palma aceitera y que tenga más integración de valor agregado. Y vamos a mencionar casos específicos, porque me encanta mencionar el caso de Palma, que es, creo yo, que por hoy la organización en palma aceitera de inclusión social más referente que existe en Latinoamérica. Un espectáculo de organización, ¿verdad? Y es precisamente al amparo de esta organización y de las personas que la rectora hoy por hoy, que son realmente talentos que han salido del sector productivo, que ahora mismo pues irradian conocimiento y un afán de desarrollo que contagia, hay que decir. Y discutimos hace algunos años el tema de cómo desarrollar el pequeño productor en Palma, que lo tenemos la mayoría involucrado con parte de esta estructura. Decía Navarro también, bueno, y con el criterio, y es cierto, o sea, la inclusión social que hemos hecho en Palma es importante. Apartando de Palma, ¿no? Que es el mejor referente que podemos mencionar, pero existen otras empresas de inclusión social en Palma. Está Coa Palma, que lastimosamente que es más antiguo que Palma, pero no ha tenido el desarrollo intelectual, o sea, el crecimiento gremial, o sea, la formación académica que ha tenido este proceso de Palma, que es realmente un espectáculo. Pero lo que yo quiero mencionar es que hay más empresas como Azapalsa en el Bajo Banco, más de 1.200 socios, Palcasa aquí en el sector norte con más de 1.000 socios, y Coinso con más de 400 socios. Hay empresas de alto perfil social. Pero lo que queremos tomar de bueno de La Palma, y es lo que yo quiero anunciar, vincular con el tema de Banadense. En Palma nosotros creamos, allá en el 2019, lastimosamente nos agarró la pandemia, un fideicomiso de apoyo financiero al pequeño productor de Palma. Pero que nosotros, como conocemos de rato, ¿cuál es el problema del productor pequeño? El problema del productor pequeño, primero la falta de acceso al crédito y luego la falta de tecnología. Y entonces ahí dijimos nosotros, bueno, el acceso al crédito lo podemos conseguir nosotros. ¿Cómo? Vamos a crear un fideicomiso, hay que hablar con el gobierno, que ponga un recurso, pero que ese fideicomiso se maneje mixto, que nosotros los productores estemos en el comité de crédito, que esté el gobierno, y lo más importante, queremos nosotros que es la llave y el concepto que puede garantizar el éxito de esto. Conseguimos que cada planta extractora, a cualquier crédito que haga un productor fuera válido. Tiene que tener esto último. Obliga a la industria, que es el segundo eslabón en la cadena, a dos cosas. Primero, que sea válido, en el sentido de que si el productor no paga, tiene que pagar la industria. Inmediatamente obliga a la industria a un crédito supervisado. ¿Qué es lo que falta? Si nos vamos a Banadense a prestar otra vez sin crédito supervisado, pues más de lo mismo y otro fracaso. El campesino hay que apoyarlo, pero hay que darle crédito, pero hay que supervisarse. Y tiene que tener agricultura contratada, o sea, que le va a comprar, la industria que le va a comprar el maíz y el frijol, tiene que ser solidaria, tiene que darle un contrato de compra, tiene que ser aval solidario para que le dé un crédito y una asistencia supervisada. Si no, va a ser más de lo mismo, más de lo mismo. Yo insisto, miren los modelos buenos, copiémoslos. El modelo de Ondupama es un modelo excelente. Ellos mismos tienen su propio sistema de autofinanciamiento. Los bases no tienen problemas de acceso a crédito. Pero hablamos que no era suficiente, no teníamos que solo Ondupama estuviera bien. Que había que irradiar ese beneficio a otros productores del sector palma. Léase alegría ese fideicomiso de palma aceitera. Ahí hay una esencia muy buena. Hay que darle apoyo a ese fideicomiso, ahí hay apenas 50 millones. Hay que poner los miembros del gobierno que tienen que estar en ese fideicomiso. Usted es uno de ellos.
para que ese modelo podamos ahora mismo hacerlo exitoso en Palma y replicarlo en otras actividades como café, banano, granopásitos. Vuelvo a insistir, el secreto está en agricultura contratada, agricultura supervisada y asistencia técnica, y que la industria sea solidaria con los créditos. Ahí sí le puedo garantizar a mi Valeria que Vanessa no va a ser más de lo mismo, y no vamos a volver a fracasar. Lo que llevamos muchos años en este tema de la agricultura, y afortunadamente hemos tenido la suerte de trabajar con grupos organizados y no organizados, podemos decirle con criterio, porque lo hemos vivido fracasos y éxitos, de que la intención del gobierno es buena, pero tiene que trabajar en una ejecución fina. Y voy a volver a recalcar, crédito supervisado, asistencia técnica, y que el comprador, la agroindustria, sea parte solidaria del crédito, de manera tal que esté obligado a que si el receptor, productor primario, no pague la agricultura. De esa manera ustedes van a garantizar un éxito de balance. Gracias. Sí, escuchemos esto. Buenos días, don Raúl. Yo soy una de las personas afectadas de las invasiones de aquí de Colón. Estoy escuchando que ahí está en su programa el señor Rafael Alegría. De hecho, la invasión que le mandaron el video de aquí de Colón, de la aldea de Taujica, esa propiedad es de nosotros. También me agrega la señora aquí. Mi propiedad fue asegurada solo por el Mendoro Indicio hace 4 años. No nos han demostrado nada y tampoco nos han devuelto nuestras propiedades. La OAVI nos ha devuelto las propiedades. Ojalá el señor Rafael Alegría pueda tomar cartas en el asunto. ¿Y eso de las invasiones, Rafael? El problema agrario continúa muy fuerte, Raúl. Esas tierras incautadas por la OAVI, ¿verdad?, a nuestro criterio, hace ya algún tiempo debería haber sido traspasadas al Instituto Nacional Agrario, las que tienen sentencia firme, ¿verdad?, a favor del Estado. Y las que están en juicio podrían estar en arrendamiento. Eso podría ayudar, tener una bolsa disponible para el Instituto Nacional Agrario y evitar, ¿verdad?, ocupaciones de tierra a la libre. No, eso tiene que ser programado, organizado. Todavía no tenemos una resolución sobre eso, Raúl, ¿verdad? También hemos estado hablando inclusive con la FENAC de que las tierras incultas y ociosas abandonadas, ¿verdad?, pasen también para fines de redistribución a los que no tienen un pedazo de tierra. Tampoco ha sido posible en el Congreso Nacional. Entonces tenemos una acumulación de conflicto muy fuerte en eso. Por eso yo insisto que hay que buscarle salidas integrales, como decía el compañero Ramón, a la problemática agraria, el acceso a la tierra, el financiamiento, la comercialización y todo esto. Entonces, fíjese que nosotros, esas tierras incautadas por la OAVI, el INA no tiene competencia, no tiene, porque es una nueva figura, ¿verdad?, y son administradas por la OAVI, ¿verdad? Entonces, ahí estamos entrampados, que yo llamaría aquí al Congreso Nacional, que ya tuvimos un par de reuniones, pero no hemos continuado a buscar una solución rápida a este problema, ¿verdad? Mientras tanto, y ahora la situación va a haber más desesperación, ¿verdad?, y entonces se dan estas ocupaciones de tierra. Pero ahí estamos buscándole solución, porque no tenemos ni tan siquiera un catastro creíble de cuánta tierra nacional, ejidal, fiscal del Estado de Honduras del cual se puede disponer, ¿verdad? Y por otro lado, la tierra ociosa, inculta, pues tampoco se puede obtener para fines de redistribución. Entonces, por eso estamos proponiendo un diálogo con la FENAC, con el COEP, con aún la Corte Suprema de Justicia, el Instituto Nacional Agrario, la compañera, por instrucciones de la compañera presidenta, buscarle solución a esto, ¿verdad? El agro hoy tenemos que reordenarlo, planificarlo, ejecutarlo, desarrollarlo, ¿verdad?,
con esa voluntad política que ahora existe del gobierno de la República. Sí, es un nuevo gobierno, ya nos vamos. Creo que los miembros del Partido Nacional y a muchos diputados y dirigentes del Partido Nacional, pienso que han dicho que también quieren que al gobierno no le vaya mal, porque que no como el gobierno anterior, la narcodictadura, la dictadura, pero la gente no quería que les fuera mal, porque aquí vivimos todos. Claro. Y si le va mal a doña Xiomara, nos va mal a todos. Es correcto. Nos va mal a los nacionalistas, a los demócratas, a Narrala que está peleando, a la gente más humilde. Unos bárbaros ayer salieron diciendo que hay que volver a las clases no presenciales. No sean bárbaros, hombre. Tienen que dar clases. Entonces, tenemos que ver que la cosa salga bien. Pero si seguimos peleando, no, hombre, ¿qué es a Xiomara que se la lleve Judas? ¿Para dónde va el país? ¿Quién son los bárbaros que dicen que vuelvan a las clases no presenciales, sino clases por Zoom? Hay que sembrar maíz y frijoles virtualmente, para comer virtualmente. No. Bien, nos vamos. El presidente de la Asociación Nacional de Campesinos, don Ramón, al cierre. Bueno, yo quisiera agradecer el espacio que ventilamos la problemática, pero también agradecer el que se han reactivado dos instituciones que para nosotros son muy importantes. Es el Instituto Nacional Agrario, que tenemos a su subdirector aquí, que estaba abandonado, de acuerdo a las palabras del anterior director del INAH, solo manejaba el 98%, bueno, el 2% para ver la problemática de las organizaciones. Y el 98%, decía él, se iba en sueldos y salarios. Vea qué institución que solo trabaja para los empleados. Eso no servía para nada. Y hoy pues está reactivado con personas que creemos están claros en lo que hay que hacer para que en la producción a través del sector campesino podamos sacar adelante las empresas campesinas. Y la otra es Banadesa. Desde luego que Banadesa es una institución de crédito que está orientado a la producción y que tiene la sensibilidad social para poderle otorgar préstamos a los campesinos y campesinas hondureños. Desde luego con la responsabilidad que debe caracterizarnos de que son préstamos, no donaciones, no regalos. Y hay que ver cómo hacemos producir esos préstamos de manera de sacar adelante y ser sujetos de nuevos créditos. Entonces, la NACH está trabajando en un plan. Nosotros estamos orientando nuestras bases campesinas para que de 50 manzanas que tengan, sea de palma, 10 manzanas sean para producción de granos básicos, porque es imprescindible la comida. No podemos vivir sin los maíz y los frijoles. Entonces, compañeros, compañeras, pueblo hondureño, somos una organización que cumplió 60 años, la NACH, y tenemos la responsabilidad de fortalecer y desarrollar la soberanía alimentaria. Con el apoyo de las instituciones del Estado, la política del gobierno de doña Xiomara, creemos que lo vamos a lograr. Esperamos de la contribución de todo el pueblo hondureño en situaciones críticas como las que estamos viviendo actualmente. Muchas gracias. Gracias a don Ramón Navarro. Voy a despedir a don Héctor Castro, a quien también le agradezco su comparecencia esta mañana, don Héctor. Y gracias, Rafael. Y gracias, Navarro, gracias, Alegría, ¿verdad? Por haber compartido este rato, que ha sido muy ilustrativo. Realmente, qué bueno que este foro tocó este tema. Y sí, este gobierno pues tiene un gran reto histórico. La historia hablará por él, ¿verdad? En el sentido de que tiene dos problemas grandes, en que seguramente lo ha agarrado como un proceso de calentamiento, pues esta inseguridad de la infraestructura hídrica del Valle de Sula, el valle más productivo del país, ¿verdad? Ahora mismo de Regía, y el problema jurídico, social y económico de las invasiones de tierra, ¿verdad? En especial del sector productivo del país. Son dos retos grandes que tiene este gobierno y que le ha tocado vivirlo, va a tocar vivirlos y ojalá pueda resolverlo. Como dice Raúl, todos los hondureños queremos que este gobierno le vaya bien y que eso implica porque todos vamos a estar mejor. Y eso implica también que la filosofía operativa del gobierno va a ser la correcta. Entonces la historia nos va a juzgar, ¿verdad? Lastimosamente los números son fríos y siempre son los que al final prevalecen. Y vamos a pedirle en este caso al gobierno que cuente con nosotros como empresas privadas, como sectores organizados,
decía el compañero Alegría, necesitamos la integración, tenemos un ahorro de todo, perfecto. Públicamente decimos que estamos para apoyar este gobierno, todos somos hondureños y queremos aportarle hasta nuestra trinchera lo mejor que podamos, a efecto de que en estos 4 años pues, se logran los mejores resultados para la justicia de todos los hondureños y no seguir viendo cada vez más jóvenes, que da tristeza, ¿verdad? Que dejan el campo principal y agarran esas carreteras hacia Estados Unidos, ¿verdad? Que ya sea en pequeñas, medianas y grandes caravanas. Entonces, no queremos más que nuestra juventud siga, ¿verdad?, emigrando porque no encuentra oportunidades. Nos toca a nosotros, en este momento histórico, crear esos espacios, ¿verdad? Esos espacios de superación para todos nuestros jóvenes, hombres y mujeres en nuestro país que merecen y necesitan una oportunidad. Muchas gracias y que Dios nos bendiga a todos. Gracias, don Héctor Castro, que es representante de los productores de Palma. Me escribe el catedrático universitario, también periodista de profesión y una de los mejores locutores de la historia del país, don Juan Antonio Moncada. Me dice, hay que aprender y cosechar el agua. Los campesinos no saben usar el suelo. Saludos, un abrazo a las panelistas, dice don Juan Antonio Moncada, Beni Moncada. Un abrazo a la distancia, Beni. Cerramos con don Rafael Alegría, que es el subdirector del Instituto Nacional Agrario de nuestro país. Saludamos a Beni también, ya días no lo veo, ¿verdad? Raúl y compañeros, en el INA estamos y hemos privilegiado el diálogo permanente, sector privado, con las confederaciones de campesinos, con los pueblos indígenas, con las mujeres, convencidos de que estos sectores juegan un papel fundamental en el desarrollo agrícola del país, ¿verdad? Eso es una de las cuestiones fundamentales. Luego, con el sector agrícola, aspiramos a tener un gabinete del sector agrícola integrado todos los sectores privados con el sector gobierno agrícola conducido por la compañera Xiomara Castro, a quien ella designe, ¿verdad? Porque es fundamental este replanteamiento estratégico de reactivación y desarrollo del sector agrícola. Por otro lado, Raúl, es importante la imagen que tengamos, ¿verdad?, de nuestro país y del gobierno. Nosotros sentimos que hay una buena imagen del gobierno, cómo se está manejando el gobierno, el combate a la corrupción, la voluntad política de avanzar en estos temas fundamentales. A nivel internacional, el gobierno de Xiomara goza de mucho prestigio. Está previsto un diálogo con el Papa, con la FAO a nivel de su máxima autoridades, que sin lugar a dudas eso nos va a ayudar y con los organismos. Eso es la otra semana en Italia. La otra semana, eso, Raúl, no se daba antes, definitivamente. Ese es un reconocimiento a esta labor. Claro, nos afectan y nos azotan estos fenómenos, pero yo creo que unidos todos vamos a salir adelante. El Instituto Nacional Agrario está impulsando la titulación masiva para los pequeños y medianos productores agrícolas, ¿verdad? Procesos de desarrollo de las pequeñas empresas del sector reformado, procesos de formación, y ahí vamos. Agradecerle a usted, Raúl. Deberíamos tener un debate permanente, ¿verdad? Porque es fundamental el desarrollo agrícola del país y forestal, Raúl, ¿verdad? Y por eso le agradezco esta comparecencia y que continuemos con este debate y va a ver que en Panadesa vamos a tener resultados, Raúl. No, la verdad que eso espero, y creo que la presidenta Xiomara Castro hizo bien colocando a don Francisco Funes, director del INA, y a don Rafael Alegría, dos conocedores del tema en el Instituto Nacional Agrario. Eso da confianza. Me dice la señora de Colón, no olvide decirle a don Rafael que mi propiedad es una propiedad pequeña, por favor, de 4 manzanas. Esto en Colón. Bien. Eso lo tomamos en cuenta. Tal vez nos puede... mi teléfono es 99 69 50 91. 99 69 50 91. 99 69 50 yo 91. Le contesto, ahí puede llamar al subdirector. Nada más que yo les digo, Raúl, que me llamen ya por la tarde, porque en la mañana usted viera cómo llega gente, campesinos, toda la mañana, estamos desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche. Pero lo felicito, Rafael, así deben ser los funcionarios. Claro, sí. Yo, la verdad, cuando yo fui funcionario 3 años, 9 meses. Cuando yo era funcionario, secretario del presidente de la no podía contestar todo el día porque andaba al par de él y acompañar a un presidente es un trabajo constante.
pero los funcionarios deben responderle al pueblo. Don Rafael está diciendo que al final de la tarde, señora, llámelo y el subdirector del INAH, don Rafael Alegría, lo va a atender. Gracias a todos, que tengan buen día y ojalá Dios ilumine a nuestros funcionarios, a nuestros empresarios, a nuestros productores, a nuestros maestros, a la gente que impulsa el país para que avancemos. Buenos días, que estén bien.